Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Os contaré una pequeña historia y cómo esa pequeña historia desemboca en un misterio. La historia ya en sí los lleva dentro. Esto que veis de fondo es la Wikipedia y concretamente cuando hace referencia al Apolo 1. El Apolo 1, la primera de las grandes misiones que preparaban el viaje a la Luna. Las misiones Apolo. Anteriormente habían estado las Gemini. Pues el Apolo 1, el primer viaje, fueron 3 astronautas que tenían preparados, que veis aquí abajo. Grissom, White, Chaffee, tenían previsto, están aquí concretamente delante de la plataforma de lanzamiento del enorme Saturno V con el que pretendían llegar al espacio y efectuar todas las operaciones para las que estaban preparados. Pues estos 3 tipos mueren en un misterioso accidente en el cual el módulo se incendia. Investigando ese accidente, además era curioso porque estos astronautas tenían muchas dudas sobre la seguridad, algo ya se olían. De hecho, incluso hay una fotografía en la que se les puede ver a los 3 rezando en el módulo en el que finalmente mueren. Miradlo. Los 3 mueren incendiados en un incendio terrorífico dentro de este módulo. Pues me pareció extraño que toda una tripulación desapareciese. E investigando las misiones anteriores a esta misión Apolo, nos damos cuenta que hay una misión que es la misión Géminis 9A. La Géminis 9A. Entre otras cosas tenían, o las intenciones de esta gente en las misiones Géminis era mandar un hombre al espacio o un equipo de hombres al espacio y cuando llegase al espacio, uno de ellos salir con un cordón umbilical al espacio abriendo la compuerta de la nave. El primer paseo espacial, para que me entendáis. Pero ocurre cosas muy extrañas. Mirad, esto que hay aquí, a la derecha, son concretamente, estos de aquí abajo, eran concretamente la tripulación original del Géminis 9A. Estos. Era Elliot C. y Chase Bassett. Estos 2 señores. Pero estos 2 señores también tienen un extraño accidente en el que mueren. Estos señores eran astronautas, habían volado en aviones, pues durante prácticamente toda su vida o toda su carrera, tenían miles de horas a sus espaldas, eran los mejores, los más preparados, los pilotos más avezados, estos 2, Elliot C. y Charles Bassett. Pues estos 2 caballeros tienen un misterioso accidente poco antes de que el Géminis 9 fuese al espacio para hacer ese paseo espacial, en el cual iban en un avión que utiliza NASA para los entrenamientos, concretamente un Northrop T-38 Talon. Ellos se acercan al aeropuerto de la NASA y chocan contra un hangar, misteriosamente. No se sabe por qué. Imaginaos que estos hombres tenían miles y miles de horas de vuelo y chocan en un hangar. Alguno puede decir, pues porque el T-38 era un avión inseguro. Este es el T-38. Con este tuvieron el accidente. Pues el T-38 no es tan inseguro porque se lleva fabricando desde el año 1959 y en la actualidad se sigue utilizando. Y fijaos que se estuvo construyendo, que durante ni más ni menos la producción estuvo entre 1961 y 1972, creando 1.146 unidades que se utilizan incluso en la actualidad. En la actualidad estos aviones son tan seguros que son operativos. Pues en un avión de estos, tan seguro, con los mejores pilotos que tenía por entonces Estados Unidos, o unos de los mejores pilotos, pues tienen un estúpido accidente y se matan. Una cosa rarísima. Investigando a los que sustituyen, por supuesto, a Elliot C. y Charles Bassett, que son ni más ni menos que Stanford y Cernan, pues me doy cuenta de que Cernan
digamos que pasa a ser el primer hombre que sale al espacio, primera caminata espacial, el primer norteamericano, ya lo habían hecho antes los rusos, por entonces soviéticos. Y le asigna la misión del Apolo 10. El Apolo 10 es o era una misión exactamente igual que la del Apolo 11, pero no pisaron la Luna. Hicieron todo el recorrido, pero no pisaron la Luna. Y como sabéis, en Mundo Desconocido mantenemos la teoría de que no pudieron no solo pisar la Luna, sino que hacer lo que hicieron en el Apolo 10. Y revisando las antiguas fotografías que efectuaron estos astronautas de la Luna, digamos que en el Apollo Flight Journal de NASA, en el cual podemos seleccionar el Apolo 10, aquí está, lo seleccionamos, y digamos que aquí hay una especie de índice donde está el resumen de la misión y, por supuesto, las correspondientes o la correspondiente librería de imágenes de ese extraño Apolo 10. Para nosotros, imposible Apolo 10. Bueno, pues en digamos que el índice de las fotografías, que está aquí arriba podéis ver las direcciones, podéis entrar y comprobarlo vosotros mismos, por supuesto. Bueno, pues vienen un montón de fotografías. Desde, bueno, pues el Saturno 5, que podemos verle aquí, vamos a hacerle un poquito más pequeñito, el Saturno 5, este famoso cohete que supuestamente los envió a la Luna, etc. Pues vemos todo el recorrido de la misión. Y concretamente hay cientos de fotografías, ¿eh? Hay un montón, mirad, todas estas, muchísimas. Pero cuando llegamos a las fotos que NASA entrega a los medios de comunicación, entrega un montón de fotografías, vemos que hay una serie de ellas un poco extraña. Y me refiero concretamente a las que os voy a mostrar aquí. Estas que pone Magazine o Black and White. Esta de aquí. La anterior, la AS10273956HR, que suponemos que será High Resolution, alta resolución, única y exclusivamente aparece la Luna, como podéis ver. Nada especial, la Luna. Pero en la siguiente aparece algo imposible. ¿Qué es lo que vais a ver? La AS10283988 nos muestra esto. Una zona de la Luna, como una especie de paisaje lunar, un poco extraño, ¿eh? Debido al corte de sombra que hay aquí, que no sabemos si es el corte de sombra o la ventanilla, que está haciendo una sombra debido a la difusión de las lentes, pero en la parte superior, mirad lo que aparece. Esta extraña mancha incoherente, sobre la que si hacemos un zoom y nos dirigimos a ella, vemos, a ver si la localizamos, está un poquito desubicada, yo creo que está por aquí. Vamos a ver si la localizamos. Un momento, tiene que estar aproximadamente por aquí. Aquí está. Bien, si la observamos, esta extraña fotografía nos muestra un paisaje lunar, visto como desde arriba, como desde la parte superior. Pero ustedes me van a explicar cómo se puede ver aquí este paisaje lunar desde la parte superior cuando en la parte inferior se está viendo este otro. Y entre ambas lo único que hay es espacio. ¿Cómo es posible esto? ¿Y esto que aparece aquí, qué es esto? Llegué a pensar que era un error del negativo. Dije, bueno, pues el negativo habrán disparado 2 veces. Pero me doy cuenta que en la siguiente fotografía, en la AS10283989, vemos lo siguiente. Vamos a hacer una reducción. Vemos la misma mancha, orientada en la misma dirección, con el paisaje lunar inclinado. Y en esta ocasión tiene hasta más nitidez. Seguimos sin saber qué es esto. Vamos a ver qué es. ¿Algún tipo de meteorito flotando en la parte superior de la Luna? ¿Me puede alguien explicar qué es esto? Porque arriba no hay nada, miren. ¿Qué es esto de aquí? ¿Se les ha colado esta fotografía? Entre las cientos y cientos que hay. ¿Nadie pensaba que iba alguien a revisar las fotografías del Apolo 10?
el anterior al Apolo que llegó a la Luna? Porque desde luego es escandaloso. ¿Qué es esto? Como una extraña roca lunar que levita por encima de la Luna. Porque es la única explicación que le podemos dar. Obsérvelo usted. ¿Qué es esto? No forma parte de nada que pueda haber en el interior de la nave, ¿no? O quizás se trata del atrezo de una maqueta con la cual estaban grabando para simular la llegada del Apolo 10 a la Luna. ¿Puede ser eso? Vamos a continuar. Pasamos a la siguiente foto, a la AS10283990, y nos encontramos esto. Vamos a reducirla. Aquí está. Nuevamente, el paisaje lunar inclinado. Y nuevamente, esta extraña formación lunar que aparece totalmente desubicada del paisaje de fondo. ¿Me puede usted decir qué es esto? Porque yo no lo sé. A mí se me ocurre eso que le he comentado. ¿Qué es? ¿Algún tipo de roca flotando encima de la Luna? Tal vez, como he dicho antes, se trata de una maqueta que utilizan para las vistas superiores de la Luna y que se ha colado dentro de esta fotografía. Yo no lo sé. Cierto es que ahí están. He revisado las siguientes fotografías y no he encontrado ninguna anomalía. La siguiente, el paisaje cambia totalmente, como se puede apreciar aquí, y lo único que nos muestran es esto. Paisaje lunar. Ya no aparece lo de arriba. Y las anteriores, igual, no existen anomalías. Pero esta y esta, ¿qué demonios es eso? ¿Qué es eso que aparece ahí? Que está en la web de la NASA. Puede usted entrar y verlo. Vamos a analizarlo con un poquito de detalle. Vamos a ello. Esta es una de las fotografías que toma el Apolo 10. Esta es otra de las fotografías donde aparece la anomalía. Podemos hacer un zoom. Vea usted los bordes. Es como que correspondiesen a una forma de paisaje lunar que está totalmente desubicada de perspectiva y, por supuesto, del lugar, como es la propia ubicación en sí, de la Luna, esta extraña sombra que podemos ver aquí. En la siguiente fotografía, el paisaje está inclinado, pero la forma perdura e incluso la posición. La luz parece que viene desde otro ángulo o ha modificado su propio ángulo. Es como que fuera todo un escenario montado y se les ha colado esa parte. Y la siguiente fotografía. Vamos a analizar las tres a la vez. Estas son las tres anomalías que aparecen en las fotografías. Anomalías totales. ¿Qué es esto? ¿Un asteroide que hay sobre la Luna? Desde luego, un error fotográfico no tiene pinta. He analizado las fotografías y no aparece nada que pueda darnos indicios a pensar de que es un error fotográfico. Eso que hay ahí lo fotografiaron los 3 astronautas. La gran pregunta es, ¿qué es? Porque yo, si lo analizo de cerca, eso me recuerda exactamente a un paisaje lunar. Incluso aquí parece ser, o parece verse el comienzo de un cráter. Aquí vemos que la perspectiva ha sido modificada porque las sombras han cambiado también. ¿Qué es esto? Que aparece en esta y esta fotografía del Apolo 10. ¿Se les olvidó a NASA borrar ese pequeño bug o detalle? Puede usted entrar y mirarlo. Ahí está. La gran pregunta es, ¿qué es? ¿Un asteroide o un escenario que formaba parte de ese gran engaño que fue la llegada del hombre a la Luna, en el que muchos astronautas dejaron la vida, como os he mostrado al principio? Equipos enteros, 5 astronautas, y 2 de ellos muriendo en un vuelo convencional a la base donde se iba a lanzar en la NASA el famoso Géminis 9.
Ahí lo dejamos. No sé si esto a usted le genera más respuestas o le genera más dudas. Para mí, sinceramente, apuntala la teoría de que todo fue un gran montaje y esto que están viendo ustedes forma parte de ese escenario que montaron tan meticulosamente para que el mismo fuese creíble. Nada más. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.